Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta un episodio de algunas confrontaciones que hubo entre fariseos, especialmente algunos herodianos, y la persona divina de Jesús. Siempre le miraron con sospecha, siempre fue signo de contradicción. Nunca herodianos, saduceos, fariseos pudieron comprender por qué Jesús suscitaba tanto interés y tanto cariño en la comunidad. Ellos se sentían tan seguros en sus viejos y fríos ritos religiosos. Ellos se sentían tan convencidos de que tenían la verdad absoluta que no pudieron nunca abrirse al misterio de un nuevo proyecto de relación con Dios en una religión más fresca, más del corazón, más auténtica y sobre todo no tanto movida por la fría ley, sino motivada por la misericordia, el servicio, el amor y la entrega de la propia vida. Los fariseos de alguna manera cuestionaban la ocupación que Roma había hecho de su tierra. Los herodianos, por el contrario, estaban a favor de los ocupantes romanos y ellos de alguna manera aceptaban dicha ocupación. Estando este grupo tan dispar reunido, pensaron en colocarle una pregunta maliciosa, tramposa a Jesús. De alguna manera no querían saber el pensamiento de Jesús, sino hacerlo quedar mal, ponerlo en contradicción cuando le preguntan si es lícito pagar un tributo económico al emperador César. Él, Jesús, que para nada era un tonto, descubre la malicia del corazón de estos interlocutores suyos, máxime cuando primero le adulan, le dicen: tú que conoces todas las verdades, tú que eres un gran maestro de Israel, dínoslo, ¿es lícito pagar impuesto al César, sí o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús sabía: si digo que paguen impuesto al César, quedaré bien con los herodianos, partidarios de Herodes, pero no con los fariseos. Si digo que no paguen impuesto, quedaré bien con los fariseos un poco más nacionalistas, pero no quedaré bien con los herodianos. Simplemente buscan casarme maliciosamente con una pregunta. Jesús les pide una moneda. Espontáneamente se le entrega uno de los allí presentes. Él les dice: ¿de quién es esta inscripción? Y ellos contestan: del emperador César. Jesús les dirá: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Quedaron admirados de la respuesta de Jesús y en el fondo es una enseñanza universal para nosotros. Hay dos ámbitos en la vida: el divino y el humano. Nadie puede abrogarse la posibilidad de acabar con la iglesia de Dios, con la iglesia fundada por Jesucristo,
sobre texto de que esta es una sociedad laica, secular, donde no hay cabida para la expresión religiosa. Hoy, curiosamente, escuchamos muchos discursos en ese sentido que buscan apabullar a cualquier líder religioso, donde le dicen usted no opine. Curiosamente, aquellos grandes detractores y aquellos represores de la libertad religiosa son los primeros en hablar de la libertad de pensamiento, de la libertad de cátedra, de la libertad de ideologías. Lo simpático o lo irónico es, todo el mundo es libre de expresarse mientras no se vaya en contravía de cierto pensamiento secular, de laicismo radical que busca expulsar a Dios de la sociedad, de las familias y de la vida personal. El Señor nos ha mostrado, hay dos ámbitos de la vida y ambos deben de ser respetados. Claro que respetar el ámbito civil, la sociedad civil, claro que hay que valorarla, claro que hay que movernos en esos ámbitos de un ordenamiento jurídico positivo, pero también hay una moral religiosa, hay un mensaje de salvación para el hombre, hay un camino de libertad interior, hay una posibilidad de liberación total del hombre, hay una vía que nos conduce al cielo, hay un mensaje de amor total que cambiaría la civilización. Es el mensaje de Dios a través de esa dimensión o esfera religiosa de la vida que no podemos desdeñar, que no podemos despreciar. Hoy hacemos una invitación para que nosotros, hombres religiosos, hombres de iglesia, respetemos ciertamente las autoridades, respetemos el mundo civil, pero hacemos también un llamado a aquellos líderes laicos para que, entendiendo un sano laicismo, por ejemplo el de la sociedad norteamericana, entiendan que hay que respetar la dimensión religiosa del hombre. Un laicismo enfermo, un laicismo resentido, un laicismo radical o fundamentalista es un laicismo que pretende acabar con la religión, anularla y mirarla con desprecio. Hoy hacemos un llamado a aquellos grandes medios de comunicación para que no ataquen la religión por atacarla, bajo el pretexto de discursos trasnochados de que la religión o la iglesia hace 700 años, 500 años, 300 años pudo tener equivocaciones, que de hecho las hubo. La pregunta es, ¿quién no se ha equivocado? Pero me quedo yo con lo que pasó hace tantos siglos. Recuerdo hace algunos años, trabajando como capellán de la gobernación de Antioquia, me encontré con un ciudadano español que pasaba por allí por un tema de contratación pública y me dijo: oye, tú eres cura, ¿qué haces aquí? ¿Acaso la gobernación no es laica? Y le dije: claro que es laica, pero también hay personas católicas, sociológica y religiosamente, y se les ofrece este servicio espiritual a la comunidad de empleados. Oye, y es que aquí han olvidado, me ripostó este ciudadano español, han olvidado lo que hizo la iglesia hace 500 años en la Inquisición. Y le dije: pues por lo menos personas como tú se encargan de recordarlo, pero aquí también recordamos como hace 500 años algunos españoles violaron nuestras indígenas y robaron nuestro oro. Y me dijo: oye, ¿yo qué culpa de lo que hicieron mis connacionales hace 500 años? Y yo le respondí: ¿y yo qué culpa de lo que pasó con la Iglesia Católica hace 500 años? Se nos invita a salir de nosotros mismos y, como señala el Papa Francisco, él prefiere una iglesia accidentada porque se ha atrevido a intentar nuevos caminos de evangelización, a una iglesia enferma, anquilosada, encerrada y paralizada en sí misma, porque en incapacidad de diálogo con el mundo no encuentra puentes de comunicación con los hombres. Hoy del Evangelio, conocido texto, clásico Evangelio, sobre la diferencia entre el orden terrenal y el orden espiritual,
reconozcamos para nuestra vida 3 grandes sabidurías. La primera, no solo los fariseos o los herodianos, sino los hombres de todos los tiempos, a veces disimulan su hipocresía con lisonjas, con alabanzas, con adulaciones. Nos llama poderosamente la atención cuando le hacen la pregunta maliciosa a Jesús, cuando le dicen: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe de nadie, porque no miras a la gente, sino que miras como Dios. Y luego lanzan la pregunta maliciosa. Hoy reconocemos que si tu amigo te adula mucho, desconfía. El verdadero amigo te confronta en tus equivocaciones, te habla con sinceridad. El falso amigo te alaba por delante y te crucifica por detrás. Reconoce esa argucia tan vieja como el hombre. No podemos ser esclavos de las adulaciones, las lisonjas humanas. Somos lo que somos ante Dios y muchas veces se te hinchará el ego, se te manipulará tu vanidad personal para que otro pueda hacer los planes que esa persona desea sobre tu vida. En una segunda sabiduría, reconocemos cómo Jesús denuncia la falsedad de los aduladores. En efecto, los interroga: ¿por qué me formulan una pregunta maliciosa? ¿Por qué me ponen una trampa? Y con un principio de realismo pide una moneda, un denario, una moneda común en la época, para dar respuesta a los suyos. Hoy, cuando sientas que hay hipocresía en las relaciones de familia, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de amigos, si en verdad te llamas seguidor de Cristo, habla con caridad y también con claridad, denunciando las adulaciones, las hipocresías, las apariencias y manipulaciones que otra persona en el seno de tu familia, de tu trabajo, quieran manejar. En una tercera y última enseñanza, tal vez la más importante de este Evangelio, reconocemos que no se puede unir el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo. En efecto, Jesús dice: den a Dios lo que es de Dios, la vida entera, y den al César lo que es del César, el tributo económico, el impuesto al imperio. Atención a esto, amigos. No podemos caer en la tentación de aplicar la lógica del mundo al Evangelio. Es la distinción entre dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. La historia ha mostrado que siempre que el evangelizador, siempre que la iglesia ha aplicado la lógica del mundo al Evangelio, se ha equivocado y de alguna manera ha generado rechazos y violencias. Te presento 3 ejemplos universales de cómo el evangelizador no puede aplicar la lógica de los hombres, la lógica del César en el tema del anuncio del reino de Dios. El primer ejemplo es creer equivocadamente que para evangelizar lo primero que se necesita es el dinero, los bienes materiales, antes que el Espíritu Santo. Jesús no manejó dinero, lo manejó el apóstol Judas, y ya sabemos cómo terminó. Jesús tenía un corazón, un interior ungido, lleno de fuego, lleno del Espíritu Santo, y su palabra, sus acciones calaban hondamente, transformando la vida de los demás. Nos equivocamos como evangelizadores o como iglesia si pensamos que lo más importante en la vida, en primerísimo lugar, es el dinero y no el Espíritu Santo, alma de toda verdadera acción evangelizadora. Un segundo ejemplo es creer que el mundo acogerá y aceptará el Evangelio mejor si le bajamos exigencia a este Evangelio y lo adaptamos al pensamiento del mundo. Cuando
predicamos y negamos la cruz como condición para el seguimiento de Jesús, cuando ponemos la vida cristiana como demasiado fácil, cuando disminuimos la exigencia de la moral evangélica, volviéndola una moral light y buscando darle gusto al mundo. El evangelio del mundo es como un café descafeinado sin su esencia. El evangelio es hermoso, es sabio, pero en su misteriosa sabiduría tiene en el centro del mismo la dimensión de la cruz, de entregar cada día la vida. No bajemos la exigencia en la predicación para darle gusto y contemporizar con el pensamiento mundano. Un tercer ejemplo y final: no creamos equivocadamente que buscando el poder humano o la amistad íntima con el poder del mundo podemos evangelizar del mundo. Nunca olvidemos que el poder del mundo habla de dominación y el poder en Cristo es sobre todo servicio humilde a los demás. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor, renueva mi vida, Señor. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo,
Espíritu Santo, fuente de luz, guía mis palabras, Señor. Pon tu mensaje en mi corazón, que seas tú quien hable, mi Dios. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón. Hecho de su tierra. Los herodianos, por el contrario, estaban a favor de los ocupantes romanos y ellos, de alguna manera, aceptaban dicha ocupación. Estando este grupo tan dispar reunido, pensaron en colocarle una pregunta maliciosa, tramposa a Jesús. De alguna manera no querían saber el pensamiento de Jesús, sino hacerlo quedar mal, ponerlo en contradicción cuando le preguntan si es lícito pagar un tributo económico al emperador César. Él, Jesús, que para nada era un tonto, descubre la malicia del corazón de estos interlocutores suyos, máxime cuando primero le adulan, le dicen: tú que conoces todas las verdades, tú que eres un gran maestro de Israel, dínoslo, ¿es lícito pagar impuesto al César, sí o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús sabía: si digo que paguen impuesto al César, quedaré bien con los herodianos, partidarios de Herodes, pero no con los fariseos. Si digo que no paguen impuesto, quedaré bien con los fariseos, un poco más nacionalistas, pero no quedaré bien con los herodianos. Simplemente buscan casarme maliciosamente con una pregunta. Jesús les pide una moneda. Espontáneamente se le entrega uno de los allí presentes. Él les dice: ¿de quién es esta inscripción? Y ellos contestan: del emperador César. Jesús les dirá: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Quedaron admirados de la respuesta de Jesús y en el fondo es una enseñanza universal para nosotros. Hay dos ámbitos en la vida: el divino y el humano. Nadie puede abrogarse la posibilidad de acabar con la iglesia de Dios, con la iglesia fundada por Jesucristo, sobre pretexto de que esta es una sociedad laica, secular, donde no hay cabida para la expresión religiosa. Hoy, curiosamente, escuchamos muchos discursos en ese sentido, que buscan apabullar a cualquier líder religioso, donde le dicen: usted no opine. Curiosamente, aquellos grandes detractores y aquellos represores de la libertad religiosa son los primeros en hablar de la libertad de pensamiento, de la libertad de cátedra, de la libertad de ideologías. Lo simpático: oye, y es que aquí han olvidado, me ripostó este ciudadano español, han olvidado lo que hizo la iglesia hace 500 años en la Inquisición. Y le dije: pues por lo menos personas como tú se encargan de recordarlo, pero aquí también recordamos como hace 500 años algunos españoles violaron nuestras indígenas y robaron nuestro oro. Y me dijo: oye, ¿yo qué culpa de lo que hicieron mis connacionales hace 500 años? Y yo le respondí: ¿y yo qué culpa de lo que pasó con la Iglesia Católica hace 500 años? Se nos invita a salir de nosotros mismos
Y como señala el Papa Francisco, él prefiere una iglesia accidentada porque se ha atrevido a intentar nuevos caminos de evangelización a una iglesia enferma, anquilosada, encerrada y paralizada en sí misma, porque en incapacidad de diálogo con el mundo no encuentra puentes de comunicación con los hombres. Hoy del Evangelio, conocido texto, clásico Evangelio, sobre la diferencia entre el orden terrenal y el orden espiritual, reconozcamos para nuestra vida tres grandes sabidurías. La primera, no solo los fariseos o los herodianos, sino los hombres de todos los tiempos, a veces disimulan su hipocresía con lisonjas, con alabanzas, con adulaciones. Nos llama poderosamente la atención cuando le hacen la pregunta maliciosa a Jesús, cuando le dicen: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe de nadie, porque no miras a la gente, sino que miras como Dios. Y luego lanzan la pregunta maliciosa. Hoy reconocemos que si tu amigo te adula mucho, desconfía. El verdadero amigo te confronta en tus equivocaciones, te habla con sinceridad. El falso amigo te alaba por delante y te crucifica por detrás. Reconoce esa argucia tan vieja como el hombre. No podemos ser esclavos de las adulaciones, las lisonjas humanas. Somos lo que somos ante Dios y muchas veces se te hinchará el ego, se te manipulará tu vanidad personal para que otro pueda hacer los planes que esa persona desea sobre tu vida. En una segunda sabiduría, reconocemos cómo Jesús denuncia la falsedad de los aduladores. En efecto, los interroga: ¿por qué me formulan una pregunta maliciosa? ¿Por qué me ponen una trampa? Y con un principio de realismo pide una moneda, un denario, una moneda común en la época, para dar respuesta a los suyos. Hoy, cuando sientas que hay hipocresía en las relaciones de familia, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de amigos, si en verdad te llamas seguidor de Cristo, habla con caridad y también con claridad, denunciando las adulaciones, las hipocresías, las apariencias y manipulaciones que otra persona en el seno de tu familia, de tu trabajo, quieran manejar. En una tercera y última enseñanza, tal vez la más importante de este Evangelio, reconocemos que no se puede unir el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo. En efecto, Jesús dice: den a Dios lo que es de Dios, la vida entera, y den al César lo que es del César, el tributo económico, el impuesto al imperio. Atención a esto, amigos. No podemos caer en la tentación de aplicar la lógica del mundo al Evangelio. Es la distinción entre dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. La historia ha mostrado que siempre que el evangelizador, siempre que la iglesia ha aplicado la lógica del mundo al Evangelio, se ha equivocado y de alguna manera ha generado rechazos y violencias. Te presento 3 ejemplos universales de cómo el evangelizador no puede aplicar la lógica de los hombres, la lógica del César en el tema del anuncio del reino de Dios. El primer ejemplo es creer equivocadamente que para evangelizar lo primero que se necesita es el dinero, los bienes materiales, antes que el Espíritu Santo. Jesús no manejó dinero, lo manejó el apóstol Judas, y ya sabemos cómo terminó. Jesús tenía un corazón, un interior ungido, lleno de fuego, lleno del Espíritu Santo, y su palabra, sus acciones calaban hondamente
transformando la vida de los demás. Nos equivocamos como evangelizadores o como iglesia si pensamos que lo más importante en la vida, en primerísimo lugar, o lo irónico es, todo el mundo es libre de expresarse mientras no se vaya en contravía de cierto pensamiento secular de laicismo radical que busca expulsar a Dios de la sociedad, de las familias y de la vida personal. El Señor nos ha mostrado, hay dos ámbitos de la vida y ambos deben de ser respetados. Claro que respetar el ámbito civil, la sociedad civil, claro que hay que valorarla, claro que hay que movernos en esos ámbitos de un ordenamiento jurídico positivo, pero también hay una moral religiosa, hay un mensaje de salvación para el hombre, hay un camino de libertad interior, hay una posibilidad de liberación total del hombre, hay una vía que nos conduce al cielo, hay un mensaje de amor total que cambiaría la civilización. Es el mensaje de Dios a través de esa dimensión o esfera religiosa de la vida que no podemos desdeñar, que no podemos despreciar. Hoy hacemos una invitación para que nosotros, hombres religiosos, hombres de iglesia, respetemos ciertamente las autoridades, respetemos el mundo civil, pero hacemos también un llamado a aquellos líderes laicos para que, entendiendo un sano laicismo, por ejemplo el de la sociedad norteamericana, entiendan que hay que respetar la dimensión religiosa del hombre. Un laicismo enfermo, un laicismo resentido, un laicismo radical o fundamentalista es un laicismo que pretende acabar con la religión, anularla y mirarla con desprecio. Hoy hacemos un llamado a aquellos grandes medios de comunicación para que no ataquen la religión por atacarla, bajo el pretexto de discursos trasnochados de que la religión o la iglesia hace 700 años, 500 años, 300 años pudo tener equivocaciones, que de hecho las hubo. La pregunta es, ¿quién no se ha equivocado? Pero me quedo yo con lo que pasó hace tantos siglos. Recuerdo hace algunos años, trabajando como capellán de la gobernación de Antioquia, me encontré con un ciudadano español que pasaba por allí por un tema de contratación pública y me dijo: oye, tú eres cura, ¿qué haces aquí? ¿Acaso la gobernación no es laica? Y le dije: claro que es laica, pero también hay personas católicas, sociológica y religiosamente, y se les ofrece este servicio espiritual a la comunidad de empleados. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta un episodio de algunas confrontaciones que hubo entre fariseos, especialmente
algunos herodianos y la persona divina de Jesús. Siempre le miraron con sospecha, siempre fue signo de contradicción. Nunca herodianos, saduceos, fariseos pudieron comprender por qué Jesús suscitaba tanto interés y tanto cariño en la comunidad. Ellos se sentían tan seguros en sus viejos y fríos ritos religiosos. Ellos se sentían tan convencidos de que tenían la verdad absoluta que no pudieron nunca abrirse al misterio de un nuevo proyecto de relación con Dios en una religión más fresca, más del corazón, más auténtica y sobre todo no tanto movida por la fría ley, sino motivada por la misericordia, el servicio, el amor y la entrega de la propia vida. Los fariseos de alguna manera cuestionaban la ocupación que Roma había